Damas y caballeros, ha llegado la secuela de una de las mejores películas de terror de los últimos años. Y el resultado de esto fue, pues, completamente aterrador, en el buen sentido. Cuando se anunció el teléfono negro tenía mis dudas. No me malentiendan, la misma es todo lo que uno espera de una secuela de terror. La incertidumbre más bien era por la falta de material de origen. Me explico. Para los que no tienen el dato, la primera está basada en una novela con el mismo nombre, escrita por Joe Hill y lanzada en 2005. Por lo que no había nada de dónde basarse para esta secuela, la cual nos presenta una historia 100% original. Y vaya que se volaron la barda con la misma. La sinopsis sería la siguiente. 4 años después de que Finney acabara con la vida del raptor, el joven intenta seguir adelante con su vida, mientras su hermana Gwen vuelve a recibir inquietantes llamadas del teléfono negro, además de visiones de 3 chicos perseguidos en un campamento invernal. Para detener el ciclo, los hermanos tendrán que viajar a Alpine Lake, donde descubrirán que el mal no solo ha regresado, sino que es aún más poderoso. Aviso de antemano, este video contendrá spoilers tanto de la primera película como de esta secuela, así que si no quieren saber nada de la trama o simplemente quieren saber si vale la pena o no, adelante, vale completamente la pena. Vayan y véanla, y regresen a este video. Ahora sí, prosigamos. Esta cinta es algo así como Freddy Krueger, pero con los personajes del teléfono negro. Me explico. Este universo nos establece cómo las personas ya fallecidas aún pueden comunicarse con los vivos mediante la interacción con ciertos objetos. De ahí el nombre de la cinta. Una vez Finney es atrapado por el raptor, las antiguas víctimas del asesino usan el teléfono para hablar con él, brindándole consejos, guiándolo y enseñándole nuevas habilidades para ayudarlo a poder escapar del sótano, buscando acabar con el raptor y evitar que éste siga con más víctimas. Bueno, adivinen quién aprendió a hacer lo mismo. Tenemos de regreso al raptor, el cual busca venganza contra Finney por haberlo matado. Digo, obviamente, ¿no? No pregunten cómo, ya que ni la propia película sabe la respuesta. Pero al igual que sus víctimas antes que él, ahora será él quien empezará a comunicarse con los dos hermanos Blake, buscando acabar con ambos como venganza por lo que estos le hicieron. El raptor en esta película tiene una evolución algo interesante, por decirlo de alguna manera. Cuando lo conocimos por primera vez era una persona manipuladora, trastornada, que disfrutaba torturar a sus víctimas física y psicológicamente. Vimos sus momentos de juego, como cuando dejaba la puerta abierta esperando que Finney subiera corriendo para poder azotarlo con un cinturón. Su máscara cambiaba dependiendo del momento, a veces con una sonrisa, otras con los ojos destapados, pero sin realmente mostrarnos su rostro. Nunca revelaba nada. No llegamos a conocer sus motivos, quién es, cómo empezó todo, y digo que esto es algo positivo. Un villano de la vieja escuela como Michael Myers, donde lo desconocido es lo que nos aterra. No saber cuál será su siguiente movimiento o qué va a hacer ahora, mostrándonos que lo realmente aterrador no es lo paranormal, sino el propio ser humano y lo que éste puede llegar a causar. Mientras que ahora deja de ser eso para convertirse en un tipo de espectro paranormal. Ahora el raptor ha dejado el plano de los vivos y como tal no es posible verlo. Está ahí, como un fantasma o un poltergeist, pudiendo manipular objetos físicos, interactuar con las personas e incluso matar. ¡Wow! Un fantasma asesino, ¿quién lo hubiera dicho? Empezamos a verlo como una especie de espectro traído de regreso desde el infierno. Literalmente llega a hacer mención de este mismo, donde confirma que ese lugar no es como nos lo pintan. No es caliente, sino frío. Un lugar donde te quitan todo rastro de humanidad, quedándote solo con el frío que te quema todo. Y si bien no creo que este cambio haya sido especialmente malo, sí representa una diferencia bastante notoria. Aún da terror, aún te preocupas por los personajes. Tiene buenos momentos de tensión, especialmente los sueños, de los cuales hablaremos más adelante. La primera interacción que tiene con Gwen me sorprendió bastante. Cómo intenta meterla al horno para incendiarla, como una de las víctimas anteriores. El cómo todos se quedan petrificados sin poder hacer nada y luego al intentar ayudar, son también atacados por el raptor sin siquiera poder verlo o saber a qué se enfrentan. Fue una grata sorpresa. Por un momento, cuando llegaron al lago y empiezan a convivir con el resto de personajes secundarios, creí que se irían por el típico cliché de película de terror, donde los protagonistas están solos porque nadie les cree y no hay manera de probar a los adultos lo que pasa. Me encantó sinceramente que no fuera el caso. Ahora bien, personalmente no creo que llegue a tener el impacto de la cinta pasada. Sí, siento que el raptor me quedó a deber un poco.
Y más porque el mismo no aparece como tal hasta más o menos la mitad de la película. La cinta se toma su tiempo, te plantea las bases, no corre, pero mantiene un buen ritmo. Sin embargo, eso no ayuda mucho al antagonista, porque al final termina teniendo menos tiempo de interacción. Pasando con Finney, tenemos algo similar al caso del raptor. En esta ocasión deja un poco de lado su papel de protagonista, cediendo este lugar a su hermana. No llega a ser tan notorio como en las películas de Pixar, donde en cada secuela intercambian los papeles, pero sí hace que varios puntos interesantes de Finney no se exploren del todo. Vemos cómo carga con el trauma de lo que le pasó, cómo mató al raptor y cómo eso lo afectó. Eso lo ha llevado a convertirse en el buleador del pueblo, reflejando su miedo y preocupación por su hermano en forma de ira, enojo y drogas para intentar calmar su mente. Pero eso no llega a explorarse a fondo. Queda un poco en segundo plano, lo cual es raro porque casi siempre tiene esta en pantalla, por lo que realmente no se llega a sentir como tal que la película lo deja de lado. Y no es sino hasta que uno recuerda la película, donde se da cuenta que mucho de lo que se pudo explorar o aprovechar del personaje ha sido dejado de lado para centrarnos en quien hace que la propia historia avance, su hermana. Lo que sí podemos decir es que los momentos que tiene para sí solo, como esa escena donde explota contra su hermana, están bastante aprovechados, mostrando cómo Mason Thames, el actor que lo interpreta, tiene buen futuro en la actuación. Ya lo vimos también como Hippo en Cómo entrenar a tu dragón, y después de esta película espero seguir viéndolo en nuevos proyectos. Por otro lado, tenemos a Gwen, la hermana de Finney, la verdadera razón por la que esta historia avanza, ya que es gracias a ella que la trama avanza. Literalmente sin ella no tendríamos película. Ojalá hubiera sido una exageración, pero no, así fue. Aquí ya no es la niña pequeña que busca siempre cuidar a su hermano como vimos en la película pasada. Ahora la vemos un poco más independiente, decidida a seguir con lo que siente que es correcto o lo que debe de hacer, a pesar de que eso pueda alejarla hasta de su hermano. Sí me gustó verla teniendo un papel más protagónico que su hermano. Objetivamente la misma es hasta más interesante por todo el tema de los sueños. En la cinta pasada estos eran más una respuesta a la desaparición de los niños, mientras que en esta son el promotor de la misma historia. El verla cómo se encuentran en conflicto, ya que ese don que tiene de ver premoniciones o sueños que le muestran cosas, para ella es una maldición. No quiere tenerlo, al grado de intentar permanecer despierta lo más posible para no soñar. Y aunque no fui del todo fan de su tratamiento, sí protagoniza las mejores partes de la película, en más concreto, sus sueños. Los sueños son sin duda lo mejor de la película. En esta ocasión los mismos van mucho más allá de lo que habíamos visto. Todo comienza con la interacción de su madre y ella, hablándole de un campamento cristiano ubicado en el Alpine Lake. Ahí empieza a revivir la muerte de los 3 niños asesinados. Posteriormente, gracias a su padre, nos enteramos que su madre trabajó en este lugar hace muchos años, creando así una fascinación por ir a buscar respuestas sobre por qué sueña con todo eso. Para este punto he de agregar que objetivamente tenemos, por decirlo de alguna manera, 2 fases dentro de un mismo sueño. Me explico. Cuando Gwen empieza a soñar, tenemos una perspectiva a manera de flashback o de recuerdo de lo que llegó a pasar con la víctima. Nos ponemos desde diferentes puntos de vista, a veces como si nosotros fuéramos el raptor persiguiendo a algún niño, otras veces lo presenciamos como si fuéramos un espectador más, pero siempre alternando entre las mismas, mostrándonos no tanto la vida de los niños, sino justo eso último que ellos recuerdan, el cómo murieron, esos últimos instantes donde pelearon, huyeron y trataron de aferrarse lo más posible a esos últimos instantes de vida. Son inquietantes, te muestran todo sin realmente mostrarte nada. Las muertes de los 3 niños son fuertes, pero la película logra transmitirlo sin necesidad de mostrarlo literalmente. La segunda fase normalmente arranca con Gwen despertando, pero sin despertar. Empieza a caminar dormida, interactuando con el ambiente a su alrededor, siendo de esa forma como ella logra más bien pasar a un estado consciente fuera de su cuerpo, a lo Doctor Strange. Gracias a eso, logra ver a los espíritus de los niños, al igual que al mismo asesino, cuando estos son completamente invisibles para el resto de los personajes de la cinta, siendo ella no solamente consciente de sus sueños, sino que logrando de igual manera interactuar con ellos, dejando muy en claro que si muere ahí, muere en la vida real también.
Todo esto mezclado con los tonos de terror antiguos, sin sonido ni música, solo con ese efecto granulado de cinta VHS, es más que suficiente. De hecho, son bastante similares a las cinemáticas de Silent Hill 4. Para quienes disfrutaron ese juego, el tono y la ambientación son muy parecidos, con la diferencia de un entorno invernal. La ambientación es bastante apropiada, todo el tema invernal le queda como anillo al dedo, y cómo lo ligan con el infierno es interesante. Describen que el infierno no es caliente, sino frío, porque ¿qué cosa quema igual que el frío? Ahora, no todo es color de rosas. Hay ciertos detalles que no me convencen del todo y podrían resumirse en 2 puntos específicos. El primero serían los personajes de apoyo. Podrían no estar y realmente no habría diferencia. Se usan más como medio para dar contexto a los protagonistas o a las víctimas, pero sus participaciones no son del todo necesarias. Por ejemplo, en la película de It de 2017, hay una escena donde Ben va a la biblioteca a investigar las desapariciones. Algo así hubiera funcionado mejor. Ni la pareja de cristianos, ni el ayudante del campamento, ni siquiera el padre de los protagonistas son memorables. Sales del cine y se te olvida que estuvieron allí. Los únicos que medio se salvan son el líder del campamento, Armando Reyes, y el interés amoroso de la hermana, Ernesto Arellano. Ambos tienen más desarrollo y trasfondo. Armando, en particular, logra importarte como ese hombre desesperado por encontrar a las víctimas y darle cierre a las familias. Es el contraste del raptor, la prueba de que aún existe esperanza en la humanidad. Respecto a Ernesto, es curioso, se supone que es el hermano de Robin, uno de los amigos de Finney, la víctima del raptor en la primera película, pero es el mismo actor. Es que es el mismo, ¿no tienen presupuesto o qué? Me imagino que por eso se cortó el pelo. Apoya a Gwen, la anima, le dice que no es una rarita, pero es el típico personaje al que le terminas gritando en la pantalla por hacer cosas medio estúpidas durante la trama. La otra cosa que no me convenció tanto fue cómo quisieron conectar todo con todos. En la cinta nos revelan que la madre de los protagonistas no se suicidó, sino que fue el raptor quien acabó con ella porque lo descubrió, como si quisieran ligar más al asesino con la protagonista. El problema es que no podrían estar ya más relacionados. Por amor de Dios, Finney fue quien lo mató. Y todo esto de que la madre y el raptor se conocían del campamento y que también eran amigos del líder del campamento, que además la quería mucho, termina siendo más enredado de lo que debería y da paso a conveniencias que no son precisamente pocas. En conclusión, el teléfono negro 2 logra mantener ese aire inquietante y perturbador que tanto nos gustó de la primera entrega, pero también se atreve a explorar nuevos caminos. Sí, tiene sus fallos, como personajes secundarios poco memorables o algunas conexiones forzadas, pero eso no le quita mérito a la atmósfera, las actuaciones y sobre todo a las escenas de los sueños, que son simplemente espectaculares. No es una secuela perfecta, y sigo prefiriendo la primera, pero definitivamente es una que vale la pena ver, especialmente si disfrutaste de la primera. El raptor sigue siendo un villano imponente. Finley y Gwen tienen momentos intensos y la película consigue mantenerte al filo del asiento. Así que, si te gusta el terror con un toque sobrenatural y una buena dosis de tensión, el teléfono negro 2 no te va a decepcionar. Y bueno, díganme ustedes, ¿ya vieron el teléfono negro 2? ¿Qué les pareció esta secuela? ¿Les gustó más que la primera o creen que ya no era necesaria? Comenten acá abajo sus opiniones. Nos vemos en un próximo video. Y recuerden, nunca contesten un teléfono negro.